Espíritu Santo, en esta noche, yo te pido que tú soples vida a cada palabra, Señor. Yo te pido que tú prepares nuestros corazones, que tú prepares nuestros odres para recibir ese vino nuevo. Te pido, amado Espíritu Santo, que tú tomes el control de todas las cosas. Te pido, Señor, que en este día tú prepares nuestro espíritu para darnos una palabra que nos prepare para el 23. Señor, te doy gracias porque tú enseñas en tu palabra que tú no nos vas a negar al Espíritu Santo si lo pedimos. Que si nuestros padres y nosotros como padres damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más tú no nos negarás, Señor, el Espíritu Santo. Así que, Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que tomes control, que tomes dominio, que te establezcas en medio de esta reunión. Que no sea un día más, que no sea un punto más, que en este día, Señor, tu vida nos transforme. Te pido que soples vida a esta palabra. Y te doy gracias por el nombre de Jesús. Amén. Marcos 4, 26 al 29. Hoy vengo más que en plan predicador, quizás vengo más en plan maestro. Yo creo que el fuego lo pone el Espíritu Santo en usted. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Mire, antes de Jesús cumplir su asignación aquí en la tierra, antes de Jesús morir en aquella cruz del Calvario, Jesús preparó el corazón de las personas para recibir aquello que vino a traer. Antes de Jesús cumplir su trabajo aquí en la tierra, preparó nuestros corazones. Por eso, durante los primeros años de su ministerio, Jesús enseñaba, Jesús predicaba, Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, porque esa es la marca del reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. El reino de Dios. Mateo 4, 23 al 24 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. En otras palabras, lo que Jesús vino a hacer fue a revelar y a establecer el reino de su Padre aquí en la tierra. ¿Cuál era la asignación de Jesús? Última asignación. Era morir en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser salvos, tuviéramos acceso al Padre. Amén. Pero antes de eso, Él estaba preparando el corazón de las personas para que pudiéramos recibir el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, según la parábola que leímos al comienzo, ¿cómo se describe el reino? ¿Cómo Jesús describió el reino de su Padre en aquella parábola? Jesús está describiendo y comparando el reino con una semilla. Una semilla que se siembra en la tierra y que una vez está sembrada comienza a crecer hasta dar el fruto a su tiempo. Yo no sé si usted entiende por dónde yo estoy yendo, pero mire, ¿cuál es el punto clave de esta parábola? ¿Sabe que Jesús enseñó acerca del reino durante todo su ministerio? ¿Sabe que Jesús enseñó del reino montones de veces? Unos evangelios lo llaman el reino de Dios, otros lo llaman el reino de los cielos. Pero Jesús habló acerca del reino porque quería prepararnos para vivir en ese reino. ¿Alguien me está siguiendo? Jesús tenía que enseñar para preparar el corazón de las personas para poder vivir, caminar en aquel reino. Ahora, en esta parábola que Jesús habló, en la parábola que le leí en Marcos 4, dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra.
y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, pero le voy a dar la clave. ¿Usted quiere recibir la clave para este mensaje? Mira, Jesús dice que la semilla que fue sembrada brota, la semilla crece, pero también dice sin que Él sepa cómo. ¿Qué le está queriendo decir Jesús? Le está queriendo decir que el reino de Dios está conectado con la fe. Una vez más, ¿cómo se describe el reino? Como una semilla que se siembra en la tierra. ¿Cuál es el punto clave? ¿Qué te quiero enseñar en esta noche? Cuando Jesús dice que la semilla brota y que la semilla crece sin que el hombre sepa cómo. Jesús está diciendo sin que el hombre sepa cómo. Levante su mano conmigo y diga sin saber cómo. Sin saber cómo. Lo que Jesús está haciendo es revelarnos que la llave al acceso al reino de Dios se llama la fe. Una vez más, ¿cómo nosotros accedemos al reino de Dios? Diga conmigo, por medio de la fe. Por medio de la fe es que tú tienes acceso al reino de Dios. Mentor, ¿cómo que por medio de la fe tengo acceso al reino de Dios? ¿Qué enseña la Biblia sobre la fe? ¿Qué enseña el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1? Todos lo sabemos. Es pues la fe, la certeza de lo que no se espera. Y ahora diga conmigo, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Una vez más, la convicción de lo que no se ve. Así que usted puede sembrar la semilla en tierra y la semilla comienza a crecer. Pero Jesús dice, tú no sabes cómo, tú no la estás viendo, solamente puedes creerlo. Estoy comenzando, yo no quería predicar, pero usted tira de mí. ¿Qué enseña la Biblia sobre la fe? Enseña que la fe es la convicción de lo que no vemos. La convicción de lo que no vemos. Cuando la semilla a la que Jesús hace referencia, cuando la semilla, acuérdense que estamos comparando el reino con ¿qué? Con la semilla. ¿Me están siguiendo, no? Amén. Cuando la semilla se siembra, ¿dónde está? Está bajo tierra. Por tanto no se ve. No sé si me está siguiendo. Cuando la semilla se siembra, está bajo tierra y no se ve. Asimismo, cuando el reino de Dios viene a tu vida, no lo puedes ver. Pero escucha, por medio de la fe, recibes la convicción de que lo has recibido. Amén. Yo a veces pregunto y digo, ¿cuántos? Voy a preguntárselo aquí. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Bueno, ¿y cómo lo saben? Porque están convencidos de lo que no se ve. Nosotros accedemos al reino de Dios cuando recibimos la convicción de lo que no vemos. Yo no sé si usted me está entendiendo. En otras palabras, no podemos vivir en el reino, no podemos recibir el reino de Dios por vista, sino por la convicción que viene por la fe. Una vez más, el reino de Dios está asociado a aquello que no se ve, a la convicción de lo que no vemos. ¿Sabes yo por qué? Hay muchas cosas que no hago porque yo estoy convencido de que soy salvo. Y porque soy salvo y porque soy hijo de Dios, entonces me niego de hacer unas cosas y hago otras que no quiero. Amén. Es por la fe por la que tú oras. Amén. Es por la fe por la que tú ayunas. Amén. Es por la fe por la que tú siembras. Amén. Porque estás convencido que aunque todavía no lo ves, esa semilla va a dar su fruto. Amén. ¿Alguien está siguiendo? Amén. Así que yo estoy convencido que soy hijo de Dios. Yo pregunto, cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, ¿te salieron alas? ¿Empezaste a volar? Quizás, no sé, creciste, te adelgazaste. ¿Qué pasó físicamente? Aparentemente nada. Pero tú por fe crees. Amén. Es la fe la que te da el acceso. Es la fe la que te posiciona. ¿Alguien me está siguiendo? Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por Vista.
Así que el sembrador de la parábola, Jesús está hablando del reino. Señor Jesús, el sembrador de la parábola siembra, aunque no sabe si crecerá o no. El sembrador de la parábola siembra sin saber si va a crecer o no. Amén. Pero siembra. Amén. ¿Qué te quiero decir? Jesús enseña que en el reino de Dios debemos actuar aunque no sepamos el cómo. Amén. Debes aprender a que caminar por fe es actuar sin necesidad de saber todos los detalles, Amén. sin necesidad de conocer todo el plan. Tú no es que no me quiero adelantar, Dios. Espíritu de Dios. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Igual que el sembrador de la parábola, en el reino estamos llamados a hacer las cosas sin saber cómo. En otras palabras, ¿quieres escucharlo? Amén. No estamos llamados a saber, sino a creer y actuar. Te lo voy a repetir. Tú no estás llamado a saber, tú no estás llamado a entender, tú estás llamado a creer. Y porque crees, actúas. En el reino de Dios no se trata del cómo solamente. Hay muchas personas que como no saben cómo lo pueden hacer, como no tienen el plan completo delante de ellos, como ellos no controlan todos los detalles, se quedan inertes. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu fe? La fe es la que te lleva a caminar sin saber el cómo. La fe es la que te lleva a sembrar sin tener, pero dice, yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Así que mira, tú no estás llamado a saber, sino a creer y actuar. Génesis 12, 1, 2 y 3, el llamamiento de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y sabe qué sigue? ¿Quiere que se lo lea? Amén. Y se fue Abraham. Amén. Dios no le dijo a dónde, no le dijo el cómo, no le dio los planes, no le dio el mapa, no tenía Siri, no tenía GPS, no tenía nada, solo tenía una palabra. Jesucristo, Dios le dijo, perdón, Dios Jehová le dijo, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. No le estaba ni siquiera diciendo a dónde, Quilino, no sabía si se iba al norte, al sur, al este o al oeste. ¿Sabe qué era lo único que tenía que hacer? Tenía que salir, y con que diera el primer pasito para salir, entonces hacia donde él fuera, ahí estaba la promesa de Dios. ¿Qué te quiero decir? Aunque no sepas todavía a dónde te quiere llevar Dios, he venido a decirte, sale, por lo menos toma un pasito de fe, aunque no sepas cómo, aunque todavía no lo entiendas, aunque no sepas cómo leer esa palabra, pero digo, voy a dar una casa de paz, yo voy a predicarle a alguien, yo voy a orar por alguien, no sé cómo tal vez, pero ¿sabes qué? Yo voy a dar mi pasito de fe, yo voy a dar el primer pasito, yo voy a salir de mi tierra, porque no estás llamado a saber, estás llamado a creer y a actuar en el rey. Una vez que Dios le da la promesa a Abraham, el versículo 3 comienza de la mejor manera. Que tu 2023 comience como el versículo 3 de Génesis 12, porque comienza diciendo, y se fue Abraham. Dios le promete, Dios lo envía, Dios activa su fe. ¿Y qué hace Abraham? Sale. No le preguntó cómo, no sabía ni siquiera a dónde. Pero Abraham, el padre de la fe, creyó y actuó. Amén. Creyó y actuó. Amén. Abraham actuó sin saber el cómo, solamente creyendo la promesa. Mira lo que yo me anoté aquí, me lo puede robar y ponerlo en su Facebook. La fe es la suma de lo que creemos y lo que hacemos sin tener en cuenta lo que sabemos.
Una vez más, la fe es la suma de lo que creemos y lo que hacemos, sin tomar en cuenta lo que sabemos. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque lo que sabemos tiene el poder de anular la fe. Porque muchas veces el conocimiento que tenemos consigue que no actuemos en fe. Amén. Porque muchas veces Dios te dice que hagas algo. Y fíjate la fórmula. La fe es la suma de lo que creemos y lo que hacemos. Mentor, ¿dónde está esto en la Biblia? Eso es antibíblico. Mentor, Santiago dijo, muéstrame tu fe. Amén. ¿Cómo que? Muéstrame tu fe. ¿Y cómo te muestro mi fe? Con tus obras. Amén. Yeah. Así que tu fe es la suma de lo que crees más lo que haces. Amén. Pero añadí lo siguiente, sin tener en cuenta lo que sabes. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento es el que muchas veces anula nuestra fe. Como tú sabes la situación que hay en Ucrania y cómo están los precios en el Mercadona, eres incapaz de creer para sembrar porque no me alcanza para la compra. No se ríen, aquí también el Mercadona subió, ¿no? Gloria a Dios por el Mercadona. Entonces, como tú sabes lo que está sucediendo en el mundo, Dios te llama a sembrar y te dices, no puedo. ¿Cómo voy a dar mis primicias si es lo único que tengo para una semana de comida? Lo que sabes, lo que crees, y por tanto no actúas. ¿Me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo, no? Te lo voy a repetir. La fe es la suma de lo que crees más lo que haces, dejando fuera lo que sabes. Pero mentor, ¿por qué? ¿Por qué lo que sabemos tiene el poder de anular lo que creemos? Yo me hacía esa pregunta. ¿Por qué nuestro conocimiento tiene el poder de anular aquello que creemos? Bien, pues aquí está el centro del mensaje. Alrededor de esto que te voy a enseñar, construí todo este mensaje. Y fue lo que Dios me habló. La pregunta es, por cierto, si me permite el consejo, cuando lea la Biblia, hágase preguntas. Porque la Biblia responde a la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Pero usted necesita estudiar, no solamente leer. Cuando usted estudia, usted se hace preguntas. Así que yo dije, tengo el derecho de preguntar. ¿Por qué? Pues yo no sé, o sea, a mí me lo han predicado. Lo que sabes, anula lo que crees. Vale. ¿Pero por qué? ¿Usted quiere entender eso? ¿O usted ya lo sabe? ¿Ya lo sabe? Yo sí quería saberlo y lo sigo masticando. ¿Por qué nuestro conocimiento anula nuestra fe? Prepárese para escuchar Biblia. Aquí no vine a traer el Evangelio de San Camilo. Yo vine a predicarle la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, atentos, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, ¿de qué árbol no debía comer el hombre? Del árbol del qué? De la ciencia, es decir, del conocimiento del bien y del mal. ¿Me están siguiendo? Amén. 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 Ok, yo no tengo la gafa, pero más o menos puedo ver sus caras. Así que, quédense con esto aquí. Número 1, ¿qué árbol no podíamos tomar, Clilio? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Bien. Y luego leemos en Génesis 3, del 1 al 7, que dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primera mentira. Y la mujer respondió a la serpiente:
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, diga conmigo, vio, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así que por un lado vemos que Dios le dice al hombre y a la mujer, le dice al ser humano, que pueden comer de todos los árboles, que tienen libertad para comer de todos los árboles, menos de uno. Ese árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, cuando viene la serpiente, habla a la mujer, trae la tentación, y la mujer accede, lo que sucede, cuando digo mujer, digo hombre también, lo que sucede es un cambio de manera de ver las cosas. Hay un cambio dentro de ella, porque automáticamente dice que ella vio que el árbol era bueno y codiciable. ¿Qué te quiero decir con esto? Y no está en el mensaje. Cuando tú aceptas las mentiras del enemigo, cambias tu manera de ver las cosas. Por eso lo que antes a ti te parecía, yo no puedo hacer eso, ¿cómo voy a hacer eso si yo sé que a Dios no le agrada? Cuando tú permites voces externas, con el tiempo empiezas a decir, bueno, Dios sabe, bueno, Dios conoce, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Bueno, esa se la regalo, esa no estaba en el mensaje. Jenny le va a predicar la próxima vez sobre eso. Amén. 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 Dios es bueno. En el Edén, el ser humano caminaba con el conocimiento revelado de Dios. El hombre tenía el conocimiento revelado. ¿Sabe qué significa eso? Que no tenía que aprender nada. Que todo lo sabía sin tener que pasar el proceso de aprendizaje. A Adán le fueron revelados todos los nombres de las especies. A Adán le fueron revelados cómo hacer todas las cosas. Él caminaba en el conocimiento revelado por Dios. Sin embargo, cuando el hombre toma del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, el hombre caminaba en conocimiento divino. ¿Me están siguiéndolo? El hombre en el Edén, Jesús, caminaba según la revelación de Dios. Cuando el hombre decide tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, decide dejar de caminar en el conocimiento de Dios para caminar en su propio conocimiento. Escogió caminar según su propio entendimiento porque quería ser igual a Dios. Cuando Satanás le dice a la mujer, oye, come, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Satanás le está diciendo a la mujer, el problema que tiene Dios de que tú comas el árbol del conocimiento del bien y del mal, es que cuando lo comas vas a ser igual a él. La estaba tentando, le estaba diciendo, cuando comas de ese árbol, tú vas a ser igual a Dios. Por eso él no quiere que lo comas. Y entonces estaba transmitiendo lo que había en su corazón al corazón del hombre. ¿Usted sabe por qué Satanás fue echado del cielo? Porque dijo, subiré al monte de Dios y seré igual a Dios. Te reprendo, Satanás. Él quiere transmitir su misma frustración. Él te quiere transmitir su misma manera de pensar. Él te quiere hacer creer que Dios es malo y que tú te mereces más. Y por eso a la mujer le dijo, no, tú tienes que comer porque lo que Dios tiene miedo es de que tú seas igual a Dios. Cuando le dijo eso a la mujer, entonces en ella pasó algo que dijo, es verdad, yo quiero ser igual a Dios, entonces voy a tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque a mí no es Dios quien me tiene que decir lo que está
bien o lo que está mal. A mí es mi propio entendimiento el que me tiene que decir si esto está bien o esto está mal. Yo no sé si a ti te suena un poquito de lo que está pasando ahora mismo. El ser humano no quiere que nadie le diga lo que está correcto o lo que está incorrecto. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere que Dios le gobierne. El hombre quiere decidir lo que está bien o lo que está mal. Y llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso fue lo que pasó en el Edén. En otras palabras, el hombre no quería el gobierno, el reino de Dios, sino que quería ser como Dios. ¿Sabe por qué pecó el ser humano? Porque querían ser como Dios. ¿Sabe? Mire, se lo voy a decir de esta manera. El hombre no quería el gobierno, el reino de Dios. El hombre quería ser como Dios. Y siempre hemos peleado para ocupar el lugar de Dios. Siempre estamos peleando para que nadie nos gobierne. No queremos el gobierno, no queremos el reino de Dios. No queremos que Él gobierne nuestros pensamientos. No queremos que Él gobierne nuestras decisiones. Y eso viene y lo arrastramos desde el Edén. De todos los árboles podían tomar excepto de uno. ¿Y de cuál fue a tomar Eva? Del único que no podía. Y la culpa no fue de Eva, fue de Adán. Luego le predicaremos de eso. Aquí viene la mala noticia. Cuando el hombre salió del gobierno de Dios, perdió también el acceso a su vida. Se lo voy a repetir y quiero que lo reciban en el espíritu porque ahora vamos a entrar todavía más profundo. Cuando el hombre peca en el Edén y toma del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿me están siguiendo, no? Amén. Automáticamente pierde acceso a la vida de Dios. Y Dios lo advirtió. Dios le dijo al hombre: cuando tomes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente ese día morirás. Dios lo advirtió. Le dijo la consecuencia que había. ¿Me están siguiendo? Amén. Pero mire, y aquí es donde Dios me hablaba tan fuerte. ¿Cómo nosotros podemos recuperar la vida que perdimos al salir del Edén? Génesis 2, capítulo 2, versículos 8 y 9 dice lo siguiente. Quiero que lo escuche atentamente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Estoy volviendo a la historia, pero en más detalle. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, atentos, también el árbol de vida, diga conmigo, el árbol de vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Una vez más, quiero que se imagine eso. Dios planta todos los árboles que son buenos para comer, y la Biblia se centra en dos: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No se me pierdan. En el Edén había toda clase de árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, en el Edén se mencionan dos árboles: de la vida y el conocimiento del bien y del mal. Ahora vámonos a Génesis 2, 15 al 17. Dice: tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mire, Dios no le prohibió al hombre tomar del árbol de la vida. Se lo voy a repetir: Dios no le prohibió al hombre tomar del árbol de la vida. Dios le prohibió al hombre tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios menciona que estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero al hombre solo le prohíbe tomar de uno: el árbol del conocimiento. En otras palabras, el ser humano en el Edén tenía acceso libre al árbol de la vida. En el Edén, el ser humano tenía acceso al árbol de la vida. Usted luego va a entender por qué le estoy repitiendo tanto eso. En el Edén, el ser humano tenía acceso al árbol de la vida, pero no tenía acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal.
Y ahora en Génesis 3:22 dice lo siguiente: y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es curioso que no fue sino hasta que el hombre toma el árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios no lo echa del Edén para que no tome del árbol de la vida. Teníamos acceso a la vida en el Edén, podíamos tomar de ella. Seguramente que el hombre tomaba de ese árbol, teníamos acceso a él, pero cuando el hombre escoge tomar del árbol del conocimiento, automáticamente Dios lo echa para que no tenga acceso al árbol de la vida. No quiero que se me pierda. Este es el punto. Este es el punto al que lo quiero llevar. Cuando el hombre escoge el conocimiento caído, pierde acceso a la vida de Dios. Una vez más, cuando el hombre escoge el conocimiento caído, pierde acceso al árbol de la vida. Esto nos enseña que el conocimiento caído, el conocimiento del bien y del mal en nuestras propias fuerzas, nos impide el acceso a la vida del reino. No podemos tener lo uno y lo otro. O tenemos la vida, el árbol de la vida, o tenemos el conocimiento del bien y del mal en nuestras fuerzas. En el Edén estaban los dos. En el Edén el hombre podía tomar del conocimiento o podía tomar de la vida. Dios le dijo, toma del árbol de la vida, toma de todos los árboles, pero no del conocimiento, porque tenía acceso. Él podía tomar del árbol de la vida, pero cuando decidió pecar, cuando el hombre decidió hacer las cosas a su manera y decidir lo que estaba bien o lo que estaba mal, automáticamente perdió acceso al árbol de la vida, porque siempre tuvo ese acceso, pero de repente se cortó. Y Dios dice que lo tuvo que echar del huerto del Edén para que una vez que pecara no viviera para siempre. En otras palabras, si el Edén es tipología del reino, el Edén es lo que nos revela el reino, cómo nosotros recuperamos la vida, cómo nosotros tenemos acceso a la vida. Si nosotros entendemos que el Edén es tipología del reino y que el árbol de la vida estaba en el Edén, quiere decir que hasta que no accedamos al reino, no accedemos de nuevo al árbol de la vida. Cuando Jesús viene, Él viene a traernos vida, pero primero te predica el reino. Cuando Jesús viene, Él dice que viene a traernos vida y a traernos vida en abundancia. Pero tú no puedes acceder al árbol que está en el Edén si el Edén es el reino y no pasar primero por el reino. Jesús primero vino a enseñar durante años. Este es el reino se ha acercado. Arrepiéntase porque ha venido el reino de mi Padre. El reino es como una semilla. Y muchas veces creemos que lo que Dios quiere es decirnos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer las cosas. Dios quiere prohibirme, es que Dios no quiere que yo haga, Dios no quiere que yo baile, Dios no quiere que yo cante, Dios no quiere que yo haga esto, Dios no quiere que yo haga lo otro. Y lo único que Jesús quiere es que entres en el reino, porque el reino es el Edén y en el Edén está el árbol de la vida. Y Jesucristo vino a darte vida, pero hasta que no accedas al reino, no puedes tomar del árbol. Para recuperar la vida que perdimos, debemos recuperar el reino. Por eso yo le decía, este es el punto del mensaje. Teníamos acceso siempre al árbol de la vida, pero decidimos entender las cosas a nuestra manera. No podemos acceder al Edén, tipología del reino, por el conocimiento caído. Necesitamos la fe. Amén. Solo la fe anula lo que sabemos. Amén. Porque a pesar de lo que sabes, cuando tienes fe actúas. Amén. A pesar de lo que conoces, cuando tienes fe actúas. ¿Cómo nosotros recuperamos la vida que está ahí en el Edén? ¿Cómo nosotros volvemos a tener acceso al árbol de la vida? ¿Cómo nosotros podemos volver a tomar del fruto de la vida, entrando y volviendo de nuevo al origen?
volviendo de nuevo al lugar donde está, volviendo de nuevo al Edén. Y repito, el Edén es tipología del reino de Dios. Por eso Jesucristo vino a restaurar, por eso Jesucristo vino a establecer su reino, porque Dios en el Edén primero creó la atmósfera para que viniera la vida. Amén. Porque Jesús primero quiere crear el reino para que tengas acceso a su vida. Entonces tú no puedes pretender acceder al árbol de la vida que está en el Edén sin entrar primeramente por medio del reino. No podemos acceder al reino de Dios si no activamos primero nuestra fe. Amén. Porque la vida no es algo, la vida no es un concepto, la vida es alguien, la vida es una persona, la vida es Jesús. Amén. El árbol de la vida es tipología de Jesús. Amén. El hombre en el Edén tenía acceso a la vida de Dios. El hombre en el Edén tenía comunión con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. La voz de Dios se paseaba en el Edén, tipología del Espíritu. El árbol de vida estaba en el Edén, tipología de Jesús. Por eso cuando tú te preguntas el cómo, escúchame atentamente. Cuando tú te preguntas el cómo, anulas el poder del quién. Cuando te preguntas el cómo, estás anulando el poder del quién. Porque la vida no es algo que se pueda llamar cómo. La vida es alguien que se dice quién. El acceso al reino, el acceso a la vida, viene por medio del quién. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3. Lo que está predicando nuestro apóstol. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Mira, ¿en qué consiste la vida? No consiste en quién, ¿en qué? Consiste en quién. Jesús asocia la vida eterna, con la persona de Dios el Padre y de Él mismo. Por eso tú no puedes caminar en el reino preguntándote cómo, preguntándote por métodos, preguntándote por la manera de hacerlo. Porque eso es seguir tomando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y siempre que tú sigas aferrado a ese conocimiento caído, estás perdiendo el acceso al árbol de la vida. Solamente cuando tú dejas de lado el conocimiento caído, dices: yo voy a tomar del árbol de la vida. El árbol de la vida es una persona. Y esta es la vida eterna, que le conozcamos a Dios y a Jesús. Por eso cuando Jesús viene a establecer su reino, Él viene a revelar al Padre. Cuando Jesús viene a establecer el reino, querido, Él no viene a hablar de métodos. El método ya lo tenían los religiosos. Jesús viene a revelar al Padre. Jesús viene a revelar al Padre. Y Jesús en esta noche quiere revelarte al Padre. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios como Rey y a Jesús como el árbol de vida. Por eso el reino no consiste en preguntarse el cómo. Te lo voy a decir de esta manera. El reino de Dios no consiste en preguntarse el cómo, Jesús. Consiste en conocer a quién. Amén. Conocer al quién, al dador de la vida. Tú no puedes vivir en el reino si no conoces al Rey. Tú no puedes decir que caminas en el reino y no tienes el árbol de vida. El reino no consiste en preguntarse el cómo, sino en conocer a quién nos salvó, quién nos gobierna, quién da el crecimiento. Amén. Vuelvo al comienzo del mensaje. Jesús empieza a predicar sobre el reino,
Y donde se centra es en decir, el reino es como una semilla que se siembra y comienza a dar frutos sin que el hombre sepa cómo. ¿Tú sabes qué pasaba con los religiosos de la época? Tenían todo el conocimiento del cómo. Tenían todo el conocimiento de los rituales. Y se estaban perdiendo el quién. Y Jesús le dice a los religiosos, a un pueblo que durante siglos vivía alrededor de un Dios, y les dice, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Amén. Aquellos que conocían todas las maneras del cómo, todos los rituales, ¿tú sabes lo que tenían que aprenderse los sacerdotes en el tabernáculo para entrar? Los rituales que tenían que hacer. Si hay no sé cuántas leyes, montones. ¿Sí, sí, Lucas? Los rituales eran así. ¿Quién he dicho así? Así tenían de rituales. Ellos conocían el cómo y nunca conocieron al quién. Y Jesús viene y dice, parafraseando, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envía. Amén. Ustedes dicen conocer a Dios, pero ustedes solo conocen el cómo, no conocen al quién. Jesús viene y dice, yo soy. Amén. Yo soy la vida. Amén. Yo soy el camino. Amén. ¿Qué venía a decirte? Es tiempo que dejes de caminar en el conocimiento que tienes de las cosas y que comiences a tomar el árbol de la vida. Amén. Porque en el reino Jesús enseña que no tienes que conocer el cómo. Te voy a decir una cosa, yo no sé cómo estoy donde estoy. Es más, yo no sé cómo llego a fin de mes, pero no me interesa saber el cómo. No me interesa. En el momento en que yo recibo mis pagos, lo primero que hago es sembrar. Y es más, dar lo que tengo que darle a Dios. Y el cómo no me interesa, Dios lo hace. Amén. Estoy dando un ejemplo muy sencillo y cotidiano. Pero lo que quiero decirte es, Jesús dijo, el reino es como una semilla que se siembra. Que la persona, el sembrador, duerme, descansa. Y la semilla comienza a dar fruto sin que él sepa cómo. Y te llevé hasta el Edén para que entiendas por qué Jesús dice eso. Porque el hombre escogió en el Edén conocer el cómo y no conocer el quién. Adán hablaba con Dios, tenía acceso a Dios, pero prefirió hacer las cosas a su manera. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? Que tenemos acceso al quién, pero preferimos hacer las cosas como nosotros entendemos. Quiero terminar con eso. El reino de Dios es una manifestación del huerto del Edén. En otras palabras, acceder al reino es volver a nuestro origen, es volver al Edén. Te lo digo de esta manera y vamos a ministrar. En el Edén, el ser humano vivía en la presencia de Dios. El reino nos da acceso a la presencia que perdimos por causa del pecado. En el Edén, el ser humano tenía la imagen y semejanza de Dios. El reino nos devuelve la semejanza cuando nos convierte en hijos. En el Edén, el ser humano tenía revelación total, no necesitaba aprender. El reino nos revela de Dios por medio de Jesús. En el Edén, el ser humano era gobernado por Dios. El reino viene a establecer de nuevo su gobierno en el corazón del hombre. En el Edén, el ser humano fue un ser viviente por el aliento de vida de Dios. En el reino, Jesús nos da vida y nos la da en abundancia. En esta mañana, en esta noche, soy como Josué, dice que separará 12 horas. Lo que quiero preguntarte es,
¿Tú quieres acceder a la vida del reino? Amén. ¿Quieres acceder a la vida del reino? Hoy es tiempo que te sueltes del cómo. Muy bien. Amén. Que seas como Abraham. En Génesis 12:3. Que cuando Dios te diga algo, de ti se diga, y salió Quilino, y salió Lucas, y salió Jesús. Amén. Y en el momento que Dios les habló, salieron. Porque este no es el tiempo de entender el cómo. Este es el momento de conocer al quién. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén.